Inicio 1 de octubre de 23. Terminado 3 de octubre de 23. ¿Cómo entender el mensaje del Apocalipsis? 1. En esta nueva oportunidad que el bendito Dios del cielo nos ha brindado estaremos abordando el tema de ¿cómo entender el mensaje del Apocalipsis? Lo primero que debemos entender es que el Apocalipsis no es un libro que se pueda estudiar de una forma numérica literal. Ejemplo del capítulo 1 al capítulo 22. Esto significa que no sigue una sola narración, sino que este libro posee 4 espacios o paréntesis en su narrativa, donde Dios nos presenta información importante que tiene que ver con la misma profecía, pero que es necesario que se nos explique por separado, ya que de esta manera, conforme vayamos estudiando el libro del Apocalipsis, nos daremos cuenta en qué momento se aplica lo que se nos presenta en estos espacios o paréntesis que se intercalan en la narrativa de este último libro de la Biblia. Entonces el libro del Apocalipsis no sigue continuamente el hilo de la historia, sino que hay ciertos espacios donde se intercala información importante que tiene que ver con el mismo hilo de la historia. Una vez más repito, conforme vayamos estudiando el libro del Apocalipsis vamos a saber en qué momento se aplica lo que Dios nos explica por separado en estos espacios o paréntesis que se intercalan en la narrativa de este último libro de la Biblia. 2. Ahora bien, juntos conozcamos cómo entender el mensaje del Apocalipsis, así que mis hermanos y hermanas, para comprender el mensaje que Dios ha dejado consignado en el último libro de la Biblia, tengamos muy en cuenta cómo está conformado este último libro de la Biblia. Entonces este libro está conformado de la siguiente manera. Desde el capítulo 1 al capítulo 5. Es la introducción del libro. Después inicia el hilo de la historia. Este hilo de la historia comienza con todo el capítulo 6. Luego en el capítulo 7, se intercala la primera información por separado que tiene que ver con la misma profecía, pero que es necesario que Dios nos presente esta información por separado, ya que de esta manera, conforme vayamos estudiando el libro del Apocalipsis, nos daremos cuenta en qué momento se aplica lo que Dios nos presenta en estos espacios o paréntesis que Dios nos presenta por separado. Entonces, por esta razón el libro del Apocalipsis es bastante difícil de entender. Después de este paréntesis continuamos el hilo de la historia que dejamos en el capítulo 6, y lo continuamos en el capítulo 8, y después continúa el hilo de la historia con todo el capítulo 9. Luego en el capítulo 10, se intercala la segunda información por separado que tiene que ver con la misma profecía. Este otro paréntesis que inicia desde el capítulo 10 y se extiende hasta capítulo 11 versículos 14. Repito, en este otro paréntesis Dios nos explica o nos presenta información que tiene que ver con la misma profecía, pero que es necesario que se nos presente así, para que conforme vayamos estudiando el libro del Apocalipsis nos daremos cuenta en qué momento se aplica lo que se nos presenta en estos paréntesis. Ahora bien, después continuamos correctamente el hilo de la historia que dejamos en el capítulo 9, y lo continuamos correctamente en Apocalipsis 11. 15, y se extiende hasta Apocalipsis 11. 19, y después dejamos el hilo de la historia hasta Apocalipsis 11. 19, luego en el capítulo 12 se intercala la tercera información por separado que tiene que ver con la misma profecía. No me cansaré de repetir que en estos paréntesis Dios nos presenta por separado información importante que tiene que ver con la misma profecía, pero que es necesario que se nos presente de esta manera para que podamos entender el mensaje que Dios ha dejado consignado en este último libro de la Biblia. Entonces, conforme vayamos estudiando el libro del Apocalipsis nos daremos cuenta en qué momento se aplica lo que se nos presenta en estos paréntesis. Ahora bien, este otro paréntesis inicia desde el capítulo 12 y después sigue en el capítulo 13. Y finaliza hasta el capítulo 14. Después de esto continuamos correctamente el hilo de la historia en Apocalipsis 15 hasta el capítulo 16. 18 del Apocalipsis. Después en Apocalipsis 16. 19, se intercala la cuarta información por separado que tiene que ver con la misma profecía. Por última vez repito, en estos paréntesis Dios nos presenta información importante que tiene que ver con la misma profecía, pero que es necesario que se nos presente de esta manera para que conforme vayamos estudiando el libro del Apocalipsis nos daremos cuenta en qué momento se aplica lo que se nos presenta en estos paréntesis. Este cuarto paréntesis inicia desde Apocalipsis 16. 19 y después con todo el capítulo 17. También todo el capítulo 18 y finaliza hasta Apocalipsis 19. 14.
Después de esto continuamos el hilo de la historia correctamente desde Apocalipsis 19. 11 luego capítulo 20. También capítulo 21. Y la narrativa de este libro finaliza hasta el capítulo 22. 21 del Apocalipsis. 3 Así que mis hermanos y hermanas espero sea de gran beneficio esta información ya que a lo largo de la historia desde que el último libro de la Biblia el Apocalipsis se dio a conocer, muchos han intentado conocer el importante mensaje que posee en sus páginas, pero no lo han podido hacer hasta el día de hoy. Ahora bien, bendito sea el Dios del cielo y gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo porque ya hoy podemos entender el mensaje. ¿Y saben por qué? Respuesta. Porque ahora ya estamos cada vez más cerca del tiempo del fin. Ya que así estaba escrito en las Sagradas Escrituras que este libro se habría de comprender ya en los últimos tiempos. Esto está confirmado en Daniel 12. 4 Mateo 24. 15 Apocalipsis 22. 10 Aquí está más que confirmado que este libro se podría entender ya en lo último de los tiempos y por esta razón una y otra vez bendito sea el Dios del cielo y gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Porque ya en este tiempo podemos comprender el importante mensaje que Dios ha dejado consignado en este último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Entonces, si deseas entender correctamente el mensaje que Dios ha dejado consignado en este último libro de la Biblia, te animo a que lo estudies de la manera que te hemos indicado y ya verás cómo Dios mediante su palabra hablará a tu vida y será de gran bendición y por fin lograrás comprender el importante mensaje que Dios ha dejado en las páginas de toda la Biblia. Y aún más en el último libro, el Apocalipsis. Hace unos días compartimos los 22 estudios en video dando este mismo orden, les invitamos a que nos ayuden a difundir esta información. Así que les invitamos a que nos visiten en Facebook, YouTube y TikTok. En estas 3 plataformas nos encuentran como Cristiano Primitivo. Para que se suscriban y de esta manera nos ayuden a difundir esta información que es de vital importancia para todos. Así como lo fue en el pasado. También lo es en el presente y también lo será en el futuro para nuestros descendientes. Bien, mis queridos amigos y hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes que aportarán su granito de arena al difundir esta información. Ahora bien, a la vez de todo corazón oro a Dios por todos ustedes para que la paz de Cristo reine en sus corazones y que la protección de Dios les abrigue siempre. Apocalipsis 22. 21 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Por Alonso Canda. Revisado 3 de octubre de 23. Finalizado 4 de octubre de 23.